Video presentado por Bonifacio Refugio Rojas y Everardo Cortés Arreola. A continuación, les hablaremos sobre terminación, desarrollo y desinfección de pozos. Una vez concluidas las etapas de perforación exploratoria y de ampliación, de acuerdo al proyecto del pozo, se procede a la terminación y a las operaciones de limpieza y desarrollo, así como la desinfección del mismo. Terminación. La terminación del pozo debe iniciarse lo más pronto posible, después de concluir la etapa exploratoria, ya que mientras más tiempo transcurra, más difícil y menos efectiva es la reparación del daño causado a las formaciones acuíferas por la perforación. La terminación se divide en tres partes: ademado o entubado, engravado, y cementación. Ademado o entubado. En primer lugar, se hace circular agua limpia a través del pozo, con objeto de extraer el asolve acumulado y dejado totalmente limpio para proceder al ademado. Seguidamente, con base en el diseño del pozo, se hace una relación de la tubería que se va a instalar, de preferencia, numerando los tramos en el orden en que van a introducirse. Cada tramo debe alinearse, nivelarse y colocarse a tope con los adyacentes, a fin de asegurar la verticalidad del entubado. La tubería debe entrar holgadamente en el agujero, quedando descartado su hincado a golpes. Una vez que se concluye su colocación, la tubería se gira y se deja tensada con el propósito de asegurar su verticalidad. A continuación, se vuelve a introducir la sarta de perforación para reanudar la circulación del fluido de perforación e iniciar la colocación del filtro de grava. Engravado. El filtro de grava se instala en el espacio anular entre el sedazo y las paredes de la perforación, para mantener la verticalidad y la posición rígida de la tubería. Es necesario para incrementar la permeabilidad en el entorno del pozo, facilitar el desarrollo de las formaciones acuíferas granulares y asegurar su estabilidad, así como para prevenir o retardar la incrustación del sedazo en el caso de los acuíferos carbonatados. Si el pozo no corta materiales sueltos o formaciones deleznables, puede prescindirse del filtro de grava. Aún más, cuando se cortan rocas consolidadas fracturadas o con conductos de disolución, no es indispensable la colocación de tubería, aunque es recomendable, en todo caso, instalar un casquillo de tubería lisa desde la superficie hasta el nivel freático para dar a la captación protección sanitaria. Durante su instalación, el filtro debe desinfectarse. Su colocación se inicia con el fluido en circulación para extraer los finos mezclados con la grava. La viscosidad del fluido no debe ser mayor que 30 segundos en promedio, de manera que no desplace hacia arriba las partículas menores del filtro, cuyo peso específico promedio no debe ser menor a 2.5. Cementación. Esta actividad se realiza con objeto de dar rigidez a la cámara de bombeo y protección sanitaria al pozo, previniendo así el ingreso de agua superficial contaminada a través del espacio anular. La cementación es una operación rutinaria en la terminación del pozo y también es común en la rehabilitación de pozos. Cuando se emplea para formar un sello sanitario superficial, esta no debe ser menor a 3.8 centímetros. La cementación se realiza por gravedad o, de preferencia, con el sistema G-Burton, mediante empacadores colocados en posición tal, que el tramo a sellar quede aislado. Cuando no es posible ampliar el pozo para la colocación y cementación del contrademe, se procede de la siguiente forma: una vez que se haya terminado la perforación, ampliación y colocado el ademe y filtro de grava seleccionado, hasta la profundidad que se pretende sellar, se coloca inmediatamente a partir de la porción superior de la grava, dos tubos engravadores de diámetro de acuerdo al espacio anular. Luego se coloca un colchón de arcilla de 2 a 3 metros de longitud sobre la grava y se procede al vaciado de la lechada de cemento, con una longitud similar al de la arcilla, dejando un tiempo de fraguado suficiente. Finalmente se coloca la fechada de cemento en todo el tramo faltante. De esta manera los tubos engravadores quedan ahogados en la cementación y en contacto con la parte superior de la grava. Así el filtro puede alimentarse para mantener su nivel en caso de que haya compactación durante la operación del pozo. Desarrollo. Objetivos. Todos los métodos de perforación, en mayor o menor medida, modifican las características hidráulicas naturales de las formaciones atravesadas, en la vecindad inmediata del pozo. La acción de la herramienta de perforación y, especialmente,
El mal empleo del fluido de perforación reduce la porosidad y la permeabilidad de los materiales acuíferos, por compactación, colmatación y fixotropía. La compactación es causada por la vibración y el impacto de la herramienta en el interior del agujero. La colmatación consiste en la introducción y empacado de sedimentos finos en los poros y fisuras de las formaciones, y la fixotropía es la resistencia creciente que opone la componente arcillosa del fluido de perforación a 158 C removida de las partículas sólidas, conforme aumenta el tiempo en contacto entre ambas. El desarrollo y la limpieza tienen por objeto reparar el daño causado a las formaciones acuíferas durante la perforación, por una parte, eliminando los sedimentos y el fluido de perforación del interior del agujero, de las paredes y de las formaciones, y por otra, removiendo los materiales finos propios de las formaciones granulares. Métodos de desarrollo. Existe una gran variedad de métodos de desarrollo, sin embargo, los más comunes son el pistoneo, el sifoneo, el chifiloneo y el sobrebombeo. Pistoneo. En este método se utiliza un embolopistón, que consta de 2 discos de cuero, caucho o hule, prensados entre discos de madera y montados sobre un niple de tubería con platillos de acero. Estos últimos funcionan como rondanas bajo el extremo de los acoplamientos, permitiendo el ajuste estrecho del pistón con el ademe. Otro tipo de pistón, denominado de válvula, tiene en el émbolo numerosos orificios pequeños cubiertos por una válvula de cuero suave, la cual succiona el agua de la formación en su carrera ascendente y permite que el agua en el interior del pozo ejerza presión hacia arriba en su carrera descendente. Antes de iniciar la operación, se verifica que el pistón pueda deslizarse libremente a lo largo del ademe. Si el lodo y los sedimentos finos obstaculizan el libre paso del agua a través de la pared del pozo, el movimiento reciprocante del pistón provoca el flujo y reflujo del agua a través de la pared, removiendo el lodo y los sedimentos finos de las formaciones hacia el interior del pozo. A cada cierta longitud desarrollada, se extrae el émbolo y se introduce la cuchara para extraer el producto del pistoneo, acumulado en la parte inferior del agujero. Sifoneo. Este método de desarrollo es uno de los más efectivos y comúnmente empleados. La operación de sifoneo se lleva a cabo por tramos, del fondo del pozo o del extremo inferior del sedazo hacia arriba, hasta llegar al extremo superior del mismo o al nivel estático. La presión de operación del compresor aumenta de abajo hacia arriba y depende de la profundidad del tramo que se está desarrollando y de la profundidad al nivel del agua en el interior del pozo. Este método se puede aplicar a cámara cerrada, colocando una placa de fierro soldada al brocal del pozo, con un empaque de hule que sella herméticamente el contacto entre aquella y la línea de aire. De esta manera, la presión de inyección expulsa el aire y los sedimentos a través del espacio anular engravado. La acción del desarrollo es más enérgica, si se coloca una llave de paso en la placa, y se abre periódicamente durante la operación de limpieza. Para que el sifoneo sea eficiente, es necesario que cuando menos el 40% de la longitud de la línea de aire esté sumergida. Chiflones. El chifloneo consiste en la expulsión de agua contra las formaciones acuíferas, a través del sedazo, por medio de vados chiflones distribuidos horizontalmente en la periferia de un cilindro de acero, acoplado a la tubería de perforación, de diámetro mayor o igual que el de esta y con longitud aproximada de 1 metro. El procedimiento consiste en la introducción del dispositivo de inyección hasta las proximidades del fondo del pozo. Mientras se bombea el agua contra la formación acuífera, se hace girar lentamente el dispositivo. Después de aplicar el chifloneo durante cierto tiempo, se eleva el dispositivo 1 metro y se repite la operación, y así sucesivamente, hasta desarrollar todo el tramo del pozo con tubería ranurada. La operación completa suele tener duración de 48 horas, tiempo que se distribuye uniformemente entre la longitud de desarrollo. El agua que retorna a la superficie se desecha, no se recircula, ya que sale cargada de lodo y de sólidos en suspensión. Este método de desarrollo es el más efectivo cuando el pozo está entubado con sedazo de ranura continua. Sobrebombeo. Este método de desarrollo consiste en la extracción discontinua de agua del pozo, por medio de una bomba, para provocar el flujo y reflujo del agua en las formaciones acuíferas, a fin de que se desprendan el lodo y los sedimentos finos de las formaciones y puedan ser removidos con el agua bombeada. La bomba a utilizar puede variar dependiendo,
en parte, de la profundidad al nivel del agua. En pozos con niveles de agua más profundos, se utiliza una bomba vertical de pozo profundo. En todo caso, el equipo de bombeo debe tener capacidad suficiente para extraer caudales superiores al que se pretende extraer durante la operación normal del pozo. La operación consiste en bombear el pozo durante un intervalo de tiempo de 2 minutos. Luego, se suspende la extracción, de tal manera que el agua que se encuentra en el interior de la columna de succión regrese hacia el pozo, induciendo el flujo hacia el interior de las formaciones acuíferas. Desinfección de pozos. La desinfección es el paso final en la terminación de un pozo. El objetivo fundamental es la destrucción total de los organismos productores de enfermedades, los cuales pudieron ser introducidos durante la perforación y desarrollo del pozo. Sin embargo, no solo se aplica a pozos nuevos, también deben ser desinfectados aquellos aprovechamientos que hayan sido sujetos a mantenimiento. El pozo de agua debe limpiarse lo más completamente posible de sustancias extrañas, tales como tierra, grasa y aceite, antes de la desinfección. Dicho procedimiento consiste en la adición de una solución fuerte de cloro, hasta lograr una concentración de 50 miligramos por litro, dejándola reposar por un periodo de por lo menos 24 horas. Posteriormente se bombea el pozo para desalojar el agua. Las sustancias de mayor empleo para la desinfección de los pozos son el hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio. La primera es con frecuencia la más empleada, debido a que contiene aproximadamente el 70% de cloro disponible. Este se agrega hasta obtener una solución cuya concentración se encuentre en el intervalo de 50 a 200 partes por millón. Dicha concentración se alcanza agregando 4 cucharadas soperas por cada 100 litros de agua. El hipoclorito de sodio se puede usar en ausencia del hipoclorito de calcio. Las concentraciones indicadas para este compuesto son de 1 litro por cada 100 de agua. La desinfección se considera completa cuando el muestreo y el ensayo del agua revelan que no existe ninguna bacteria coliforme.